Cordial saludo, mi nombre es Diego Medina Cuellar, soy estudiante de la UNAD. Voy a hablar de los conceptos de alteridad, sujeto histórico, sujeto político y persona trascendente, basándome en la historia del buen samaritano. En primer lugar, el concepto de alteridad proviene de la palabra alter, que significa el otro, y del principio filosófico de alternar, que es ponerme en los zapatos del otro y pensar como pensaría el otro. El filósofo Emmanuel Levinas, él redefine la ética en relación con el otro y afirma que ésta surge en el encuentro con el otro. Él desarrolla un concepto que lo llama en el rostro del otro, entendiendo que la expresión del otro demanda una respuesta. Para Levinas, el otro debería ser el centro de nuestra responsabilidad. En ese sentido, el samaritano revela, en esa historia se revela la alteridad cuando él reconoce al otro, al que está herido, que demanda una respuesta, cuando él ve en el rostro del otro a alguien que lo interpela y que lo hace responsable. Él decide no verlo como una cosa, sino como alguien que tiene importancia, alguien digno y que es vulnerable, y decide ayudarlo. En segundo lugar, el sujeto histórico, según la Escuela de Ciencias y Humanidad de la UNAM, en la página 210 nos dice que el sujeto histórico es aquel que es el protagonista de la historia, pero también nos dice que es el que hereda el legado, ya sea individual o grupal. Pero también nos dice que es alguien que es capaz de actuar para transformar la realidad en la que se encuentra y hacer historia. Se clasifica en macrohistoria, que son los procesos políticos, culturales o sociales amplios, como la Revolución Industrial y las independencias americanas. La microhistoria, que son los gestos pequeños, las experiencias personales y las decisiones cotidianas. En este último se encuentra el sujeto histórico, el samaritano, como sujeto histórico de la microhistoria por sus gestos y decisiones personales. Él decide actuar a pesar del conflicto que hay entre samaritanos y judíos, a pesar de la desigualdad social. Él ve el contexto en el que está y decide actuar para transformar la realidad en la que está, para cambiar lo que históricamente se espera. En tercer lugar está el sujeto político, que no es el profesional político o el que está en un partido político, sino que es el sujeto cotidiano, que ve lo que pasa a su alrededor y decide cuestionar las injusticias y actuar a favor del bien común, y abre un camino hacia la justicia, hacia una justicia social, podemos decir, o hacia una vida más justa. En este sentido, el samaritano es un político porque él cuestiona la indiferencia del sacerdote y el levita, y él hace visible el sufrimiento ignorado y propone un nuevo modelo de convivencia que se basa en la responsabilidad y el cuidado mutuo. Finalmente, el samaritano se convierte en una persona trascendente porque es capaz de mirar más allá del yo, de su ego, de su propio beneficio y de sus prejuicios. Él en el encuentro con el otro, él nos revela una profunda responsabilidad transformadora. Conclusión: el samaritano une en su gesto todos los conceptos y nos enseña que trascender es vivir de un modo que mejora el mundo y humaniza la vida común.